Hola, ¿cómo están? A partir de este video vamos a darle continuidad al dictado de clases teóricas de planeamiento 2 luego de esta interrupción. Como recordarán, en la última clase habíamos visto una parte de la clase 2 de la materia, donde habíamos revisado cuestiones que tenían que ver con la evolución territorial a distintas escalas como Latinoamérica, Argentina, provincia de Salta. Habíamos visto también cómo se estaba dando el fenómeno de la urbanización en el mundo y a partir de hoy la idea es retomar con los temas siguientes de la unidad 2 de la materia, viendo aspectos relativos a las regiones urbanas y las megalópolis, donde vamos a ver una cuestión importante que son los impactos territoriales de la globalización. Y luego nos vamos a adentrar a ver distintas cuestiones que tienen que ver con la metropolización, que es otro fenómeno típico de las épocas que estamos viviendo. Recordarán que lo último que vimos en la clase presencial de la semana pasada fue esta especie de línea de tiempo que nos mostraba cómo el mundo había evolucionado en los últimos 60 años aproximadamente o 70 años desde una situación dominantemente rural. Recordemos que en 1950 teníamos cerca de un 70% de población rural en el mundo y esto, como vemos en esta línea de tiempo, fue evolucionando gradualmente, transfiriendo esa población rural hacia distintas escalas de población urbana y muy especialmente en las últimas décadas vimos cómo fue incrementándose de una manera muy llamativa la cantidad de población agrupada en ciudades de más de 10 millones de habitantes, como vemos especialmente en la zona del sudeste asiático, China e India. Todo esto nos lleva a una situación actual que estimamos que esa población rural bajó desde aquel 70% a solo un 40%, quedándonos aproximadamente un 60% de población urbana en la actualidad. Uno de los fenómenos más notables que se ve como parte de este proceso es la conformación de regiones urbanas y megalópolis. Esto se ve especialmente remarcado en Estados Unidos, que es un país que tiene características de desarrollo urbano muy particulares y podríamos decir que es quizá el mayor ejemplo de modelos de desarrollo urbano insustentable. Esto tiene que ver en una modalidad de crecimiento muy disperso, de muy baja densidad, esta cuestión muy arraigada en los norteamericanos, lo que ellos llaman el sueño americano, que es esta idea de residir en suburbios de muy baja densidad, muy alejados de los principales centros de servicios, y esto va generando una ocupación del territorio que produce una altísima dependencia del uso del automóvil y por consiguiente también una dependencia de los combustibles fósiles. Esto explica en gran manera la gran importancia que este país habitualmente le da a la cuestión de las políticas petroleras y su relación con los grandes países productores, ¿no? De esa forma vemos como, por ejemplo, algunas de las regiones de Estados Unidos, como la costa este, prácticamente se conforman como una constelación de áreas metropolitanas que se van vinculando y uniendo entre sí, en este caso con Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Washington, etc. Algo similar se da en la zona de los Grandes Lagos a partir de un centro urbano principal que es Chicago. Esto se replica también en la península de Florida a partir de las dos principales ciudades que son
Miami y Orlando, a partir de las cuales se prácticamente urbanizó toda la península de Florida. Y bueno, esto se replica en muchas otras mega regiones urbanas de Estados Unidos. Podemos decir que en la época actual estamos siendo testigos de lo que podemos llamar los impactos territoriales de la globalización, que se traducen en una crisis de las ciudades en este siglo XXI. Y a partir de lo que se reflexiona en el ámbito del conocimiento urbanístico, podemos hablar de algunas características o aspectos diferenciales que nos marcan esta crisis y que tienen un denominador común que puede resumirse en esta expresión anglosajona del sprawl, que podremos traducir como la dispersión, que como veíamos recién es una de las características principales que estamos viendo en estos procesos de urbanización. Y podemos caracterizarla a partir de algunos eslogans o frases que han materializado algunos estudiosos de la materia, entre los cuales algunos hablan, por ejemplo, de la cuestión de la liberalización en la disponibilidad y uso del suelo y las burbujas inmobiliarias. Este es un fenómeno que vino dándose a partir de los años 90 principalmente en países que anteriormente habían tenido políticas de suelo bastante restrictivas, y a partir de esos años empezaron a liberalizar la disponibilidad de suelo urbanizable, y esto trajo aparejado estas burbujas inmobiliarias que tienen que ver con que brindaron muchas facilidades en cuanto al acceso de créditos inmobiliarios, que finalmente terminaron desembocando en la crisis de fines de la década pasada, cuando repentinamente comenzaron a advertir que muchos de esos beneficiarios de créditos hipotecarios no estaban en condiciones de devolverlos, y eso generó una especie de reacción en cadena que provocó una enorme crisis en el sistema bancario mundial y una fuerte recesión económica que golpeó prácticamente a todos los países. Un segundo aspecto es lo que llamamos la globalización y desterritorialización, o sea, la escisión de tiempo y espacio. Esto tiene que ver fundamentalmente con la evolución de los medios de comunicación digitales, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, que hacen que funciones que anteriormente estaban íntimamente ligadas a lugares o sitios físicos específicos, hoy se han diluido a partir de la posibilidad de ejercerlas por medios digitales. Esto es algo que ustedes, como nativos digitales, ya lo tienen incorporado desde su nacimiento, pero con una visión histórica de largo plazo es un fenómeno nuevo. Un nuevo aspecto dentro de esta crisis de las ciudades del siglo XXI es lo que llamamos la McDonaldización del espacio y los no lugares. En este caso, cuando hablamos de lugares, no nos estamos refiriendo exclusivamente a sitios físicos concretos, sino que nos referimos a esos sitios, pero además a sus contenidos simbólicos. A lo largo de la evolución de la humanidad, esos sitios han estado dotados de un alto valor simbólico. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Salta, lo que significan simbólicamente lugares como la Plaza 9 de Julio, el Cabildo, la Iglesia de San Francisco, el Cerro San Bernardo. Y eso fue lo que fue marcando la identidad de todas las ciudades en el mundo.
Lo que está pasando en estos años es la aparición de estos no lugares, que son sitios físicos pero producidos en serie y que se reproducen prácticamente en forma idéntica en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, una tienda de McDonald's es igual en Buenos Aires, en Salta, en París o en Nueva York, y progresivamente se van apropiando de la atractividad que originalmente tenían estos lugares vinculados a sitios históricos. Se va produciendo una especie de vaciamiento de significado de esos lugares. Bueno, otro fenómeno que tiene que ver con lo que veíamos recién para el caso de Estados Unidos es la ciudad archipiélago. Esta dependencia del automóvil, el incremento del consumo energético, y esto está también estrechamente vinculado al automóvil como símbolo portátil de estatus. Es decir, no solo usamos ante ese modelo de ciudad el auto porque lo necesitamos, sino también que lo sobreutilizamos como un símbolo de estatus, ¿no? Y hay una especie de desprecio o subestimación por parte de las clases medias y altas del uso del transporte público. Estas nuevas modalidades de desarrollo urbano también van generando lo que llamamos una ciudad de guetos, es decir, una ciudad compuesta por un mosaico de áreas principalmente ocupadas por clases medias altas y en el extremo opuesto ciudades totalmente segregadas social y espacialmente y habitadas por las clases más desfavorecidas, y ese contraste se va haciendo cada vez más marcado. Y un último aspecto es este de la cancha de golf como paradigma de las clases medias y altas urbanas, como habitualmente menciona un arquitecto español y urbanista como José María Esquiaga, y que lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los countries y barrios cerrados de nuestra propia ciudad y del área metropolitana, donde vemos que muchas zonas que estaban ocupadas por bosques nativos de alta calidad e incluso protegidos por la ley, fueron reemplazados por estos countries donde las viviendas tienden a materializar este modelo de grandes áreas parquizadas pero altamente antropizadas. Un ejemplo muy impactante que vemos de este contraste de modelos lo podemos ver comparando dos ciudades que reflejan modelos de desarrollo urbano muy distintos. Por un lado, Atlanta en Estados Unidos, que es probablemente una de las ciudades más dispersas del mundo, y por otro lado Barcelona, que es un muy buen ejemplo de una ciudad compacta y bien gestionada ambientalmente. Bueno, lo curioso en este caso es que teniendo prácticamente la misma población, Barcelona, o la superficie que ocupa Barcelona, entra nada menos que 27 veces en la superficie que ocupa Atlanta. Y lo más impactante de esto es que la producción de gases de efecto invernadero, concretamente de dióxido de carbono, en el caso de Barcelona, la producción de esos gases no llega al 10% de lo que produce Atlanta. Esto nos pone en evidencia hasta qué punto la cuestión de un modelo de desarrollo urbano compacto disperso es determinante en términos de generación de gases de efecto invernadero y aporte al cambio climático, que es un problema que está en el centro de la escena actualmente. Bueno, con este contenido damos fin a esta parte 2 de la clase 2 precisamente de la materia.
Muchas gracias.